Buenos días, niñas y niños de nuestra institución educativa número 0134 Mario Florian. Bienvenidos a este nuevo día de Aprendo en Casa. Estamos ya en la semana número 24, hoy martes 15 de septiembre del 2020. Nuestra experiencia de aprendizaje, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El área a desarrollar el día de hoy es el área de comunicación, lo de nuestra actividad. Leemos para informarnos. Somos el sexto grado, promoción Nujeven. Niñas y niños, es tanta la información que circula sobre cómo prevenir el COVID-19 que seguro nos hemos preguntado cuáles son confiables. Por ese motivo, hoy leerás diversos textos informativos de algunas fuentes de internet para valorar su confiabilidad, responder esta pregunta. ¿Qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable? Y luego elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Nuestra meta: identificar la calidad de los textos de redes sociales, textos científicos o de páginas web o repositorios, por las fuentes que los presentan. Iniciamos. Reflexionemos. Lee el mensaje de la derecha. Tenemos la cura. El coronavirus tiene cura. Un viejito médico chino lo comprobó. Ya muchos se han curado con este remedio. Coloca 8 dientes de ajo picado en 7 tazas de agua y hierba. Coma y beba el preparado antes de dormir. Actúa de noche. Salvemos la vida de todo el Perú. Compártelo. Reflexiona y responde a estas preguntas. ¿Has escuchado hablar a algunos de tus familiares sobre este mensaje o alguno parecido que le llegó al celular por medio de un mensaje de texto? ¿Qué tomarán en cuenta los receptores, o sea, los que reciben este mensaje, para seguir reenviándolo? Muy bien. Lee ahora el siguiente texto. Atención Perú y Latinoamérica. Es responsabilidad de la OMS difundir los descubrimientos más recientes para combatir juntos el coronavirus COVID-19. Se ha descubierto que el masticar kion, también conocido como jengibre, retrasa y enlentece la replicación del virus en la garganta. ¿Cómo es posible esto? El producto de las enzimas salivales al digerir el kion producen un compuesto que disminuye la posibilidad de infectarse o padecer de forma grave la enfermedad. Se ha observado que los extractos no producen el mismo efecto, ya que el compuesto no entra en contacto con las enzimas producidas por el reflejo de masticación. Muy bien, dice el doctor ruso Mishlekovich, logró comprobar la efectividad de dicho método. Muy bien, además acompañan el logo del Ministerio de Salud, el logo de la OMS y el logo del gobierno del Perú, el Perú primero. Reflexionemos ante este comunicado. Niñas y niños, ¿has escuchado hablar a alguno de tus familiares sobre estos comunicados o alguno parecido que le haya llegado por alguna red social? ¿Qué datos del comunicado podrían generar confianza en sus lectores? ¿Han puesto en práctica alguna de esas recetas caseras para cuidarse del coronavirus? Muy bien, pausa el video y responde a las preguntas. Niñas y niños, definitivamente no es fácil determinar qué información es confiable cuando hay tanta que circula, sobre todo cuando se desconocen aquellos criterios que orientan la confiabilidad de una comunicación. Observa la verdad de estos comunicados. Falso. Falso. Niñas y niños, ante estas situaciones como estas, la Organización Mundial de la Salud, OMS,
con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web y a través de diversos medios de comunicación estas creencias y otras que se dicen. Profundicemos sobre los textos confiables. Niñas y niños, en toda tu época escolar has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara, ordenada y progresiva sobre un tema. Si tienes alguno por allí, te darás cuenta de que es información que está adecuada a un público escolar. Presentan un lenguaje cercano para que puedas comprender fácilmente y se denominan textos expositivos. Sin embargo, algunos tienen un vocabulario poco familiar. Se clasifican en dos grupos. Textos divulgativos. Estos textos emplean un lenguaje sencillo, aparecen en la prensa o en comunicados y se dirigen a toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Textos especializados. Estos textos manejan un lenguaje técnico, aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado grupo de especialistas, como médicos, economistas, profesores, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y artículos científicos especializados. En ambos casos, niñas y niños, se trata de textos muy rigurosos y confiables, porque poseen autoría. Tienen un autor definido y reconocible, generalmente está al inicio o al final del texto. A veces el autor es un organismo o una institución, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, etc. Tienen un propósito, explican cuál es la finalidad del texto para que se ha escrito y sostiene ese propósito en todo el proceso de escritura. Tienen una objetividad. La información que se difunda debe ser de calidad, auténtica y coherente, se respalda en las fuentes y es desarrollada por especialistas del tema que se expone. Además, tienen una precisión. El lenguaje empleado, ya sea sencillo o técnico, según a quién se dirija y los propósitos de escritura, debe ser claro. Las ideas deben estar ordenadas según su estructura, inicio, desarrollo y cierre, y desarrolladas y respaldadas por las fuentes que las citan. Estos textos también tienen una actualización. La información cada cierto tiempo se renueva, según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Por eso, los libros de texto tienen más de una edición de publicación. También se actualizan las páginas web de corte académico y los repositorios de las universidades y centros de investigación. Estos textos también tienen fuentes bibliográficas. Un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica web para respaldar la información, lo que le proporciona seriedad y prestigio académico. Estas fuentes son reconocidas por las sociedades de científicos y académicos por su contribución a la ciencia y a la investigación. Seguro que determinaste que el mensaje del texto no es un texto confiable, puesto que no está desarrollando apropiadamente, no cuenta con autoría y no cita las fuentes. Falso, ahí estamos viendo. Aquí también, sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales menciona dos instituciones importantes, la OMS y el Ministerio de Salud. En esas circunstancias es importante verificar si el enlace se dirige a las redes sociales oficiales de estas organizaciones y se debe acudir a la fuente web oficial para corroborar. Corroborar quiere decir comprobar. Niñas y niños, para profundizar un poco más sobre este tema, lee el texto 1. Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. Considerando el siguiente procedimiento, observa el texto y verifica si es un texto expositivo, correcto, es decir, si es confiable. Para ello, revisa si tiene autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. Muy bien, ahí están los dos textos que vas a leer y vas a verificar si son textos
confiables de acuerdo a las características. Sigamos aprendiendo. Después de leer, realiza las siguientes acciones en tu cuaderno u hoja de reuso. Esto lo haces en tu cuaderno. Explica el propósito del texto. En palabras breves, explica de qué trata el texto. Menciona 3 ideas importantes que resaltas del texto y explica por qué son importantes. Menciona con tus propias palabras las recomendaciones que expresa la OPS a los periodistas. Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con los desarrollados sobre los textos expositivos. Sustenta si el texto te parece importante o no. Sustenta si este texto es confiable o no. Selecciona aquellas ideas que quieres compartir con tu familia sobre la importancia de leer información confiable. Niñas y niños, recuerden, un lector que disfruta la lectura se enfrenta a diversos tipos de textos y encuentra en cada uno de ellos un nuevo reto y forma de leer. Con el siguiente esquema, revisa las respuestas que diste anteriormente y méjoralas. Para realizar las sesiones, ¿qué hiciste? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué ha sido escrito? ¿Sí o no? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decir con tus propias palabras de qué trata? ¿Mencionaste una idea importante de cada párrafo o recomendaciones relevantes? ¿Escribiste con tus propias palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas? ¿Posiblemente utilizaste el diccionario para comprender algunas ideas? ¿Comprobaste las características del texto expositivo con las recomendaciones que brinda la OPS a los periodistas para garantizar la divulgación de información confiable? ¿E identificaste coincidencias, diferencias y complementariedad al relacionar los textos? ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 1 al sustentar? ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 2 al sustentar? ¿Escribiste ideas que orienten a tus familiares cómo seleccionar fuentes confiables? Ahora, con tu familia, comenta con un integrante de tu familia la actividad que desarrollaste hoy. Léele tu respuesta a la solicitud número 8 planteada en el cuadro. Luego muestra a tus familiares el texto 2. ¿Cuál de los textos es confiable? Y resuelvan juntos las preguntas que se plantean allí, o sea, las preguntas del texto número 2. Reflexiona y responde. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos? ¿Qué aplicaré en mi vida para reconocer si los textos que leo son confiables? ¿Qué se me hizo fácil y difícil al resolver la tarea del texto 1? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Niñas y niños, recuerda, organiza tus anotaciones en tu portafolio o tu cuaderno de trabajo, porque te servirán como guía en las siguientes actividades. Muy bien, nuestra sesión del día ha concluido. Gracias, niños y niñas.